Bueno, bienvenidos a otra clase de la diplomatura. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre propuestas para las familias de niños, adolescentes con dificultades de atención, con este trastorno específico del cual venimos hablando, ¿sí? Y hoy les voy a proponer o explicar algunas estrategias, ¿sí? Que pueden ayudar a las familias. Y desde, digamos, teniendo en cuenta lo que hablamos en el Zoom sobre las actividades que ustedes realizan habitualmente, que son algunos son docentes, otros son familiares de personas con este perfil. Entonces, yo me voy a basar en una charla que en realidad hablaba sobre el tratamiento específico, pero bueno, yo la adapté para que les sirviera como estrategias que ustedes puedan poner en práctica, o que puedan sugerir a las familias eh, algún tipo de estrategias, siempre acompañadas por algún terapeuta que pueda ayudarlos, ¿no? En este recorrido y en esta a colaborar con las personas que presentan este trastorno, ¿sí? Bien, entonces, vamos primero, sí, les voy a compartir un video que en realidad es otra parte de la entrevista que ya estuvimos viendo, eh, digamos, un niño que va a una consulta con su mamá, pero este es otro momento de la consulta y a partir de eso vamos a ir desarrollando la charla de hoy. ¿Mm? ¿Qué hacen usted y su esposo cuando no les hace caso? A veces mi esposo y yo no estamos de acuerdo cómo disciplinar a Andrés. Mi esposo dice que lo regaño demasiado, que por eso ya no me escucha. Piensa que debo castigarlo por portarse mal y darle más cosas que hacer. A Andrés apenas puede terminar de hacer una cosa. ¿Por qué debería darle más tareas? Tratamos de hablar con él y explicarle lo que no debe hacer. Agotamos todos los recursos hasta que le pegamos. Andrés, Andrés, por favor, deja de moverte. ¿Qué buscas en mi bolsa? Ándale, levanta la silla. Siéntate. Y no salimos mucho porque simplemente no sé lo que va a hacer. No sé si realmente se puede estar quieto. Bien, bueno, ¿qué vimos acá? Bueno, recordando un poco lo que ya hemos visto, ¿no? Pero daría la impresión de que Andrés, digamos, entiende menos, ¿sí? De lo real, aunque la mamá, eh, eh, digamos, también es como que se la ve muy superada por la situación, ¿no? Pero bueno, se habla en esta parte de la charla, ¿no? De la dificultad para ponerse de acuerdo entre los padres sobre cómo afrontar la situación, ¿no? Pero bueno, Andrés presenta evidentemente dificultades para cumplir con las pautas, ¿sí? Porque en realidad la mamá es clara sobre lo que le está pidiendo, ¿no? Que se siente, eh, que espere, ¿sí? La doctora le facilita alguna actividad, si recuerdan cuando la primera parte del video que vimos la otra vez, donde ella le había ofrecido una hoja para que pueda dibujar, ¿no? Pero bueno, tiene dificultades para poder aceptar límites, tanto los que se le ponen en casa, como contaba la mamá, como lo que aparece en la escuela, ¿no? Y por eso suele pasar que lo que pasa en el video, ¿no? Que reciben retos, ¿no? Castigos, como dice la mamá, que llegan al límite de pegarle, ¿no? Eh, y que están todo el tiempo como atentos a él, digamos, para que pueda realizar las actividades que tiene que realizar, ¿no? Eh, Evidentemente, el nene, digamos, por lo que se ve en el video que hace mientras la mamá está hablando con la doctora, es como que, además de no poder mantenerse sentado, es como impulsivo, ¿no? Porque busca algo y en esta búsqueda de algo que en el bolso de la mamá, termina tirando la silla, ¿no? Es como que incluso por este tirar la silla podría haber sufrido algún accidente él o sin querer lastimar a otro, ¿no?
Y esto puede ser visto, esta actitud, como un problema de conducta, pero además pueden surgir otros problemas de conducta, ¿sí? Que a partir de esta impulsividad, a partir de este no poder quedarse quieto, ¿m? O por no sostener una actividad durante un mínimo tiempo, ¿sí? Eh, y esto, en digamos, puede generar tanta estrés en la familia, en los docentes, que muchas veces, digamos, puede llevar a que el niño termine teniendo un trastorno depresivo de ansiedad. Y esto también lo pueden desarrollar los padres, digamos, ¿no? O sea, porque también es muy estresante estar en esta situación y no saber qué hacer frente a esa situación, ¿sí? Porque el problema siempre tiene que ver con eh, cuestiones que no se entienden, eh, no tener la estrategia adecuada para poder, no es una cuestión de límites, no es una cuestión eh, de falta de cooperación por parte del niño, de que es un maleducado, sino que tiene que ver con una dificultad real, ¿sí? De estas personas para poder atender y para poder sostener durante un mínimo tiempo una actividad, aunque esa actividad en un principio sea motivante para ellos, como quizás veíamos que era el dibujar para ellos, ¿no? Bien. Entonces, en la situación familiar lo que se nota es que la hiperactividad, digamos, este constante movimiento que parece inagotable, que parece que no, es como una característica muy habitual, digamos, y que genera muchas situaciones de estrés, ¿no? Eh, Esto de no poder ubicarse en el espacio con los objetos que hay alrededor de manera de no generar situaciones, eh, digamos, complejas o peligrosas, como por ejemplo esto de que, bueno, él está sentado durante un ratito, pero después se para y al querer buscar algo en un lugar termina tirando la silla, ¿no? Entonces, obvio, la mamá cómo reacciona, retándolo, ¿sí? Y él se sienta como le pide la mamá, pero ¿cuánto lo puede sostener? Segundos nada más, porque a los segundos vuelve a pararse otra vez, ¿no? Entonces, no lo hace porque quiere o porque no entiende la consigna de la mamá, sino porque no puede. ¿Sí? Entonces parece atropellado, parece impaciente, ¿sí? Acá él está esperando, digamos, ya habíamos visto en el video anterior que probablemente haya estado esperando antes, digamos, que él los atendiera, ¿sí? El que estaba en la sala de espera. Bueno, además de estar esperando, digamos, dentro del consultorio, mientras la mamá habla, mientras la doctora le hace preguntas, ¿sí? Entonces, digamos, se ve que interrumpe, que no puede, digamos, aceptar que en ese momento tiene que hacer otra cosa, ¿sí? Eh, y, y que lo adecuado socialmente es que él esté tranquilo, que acepte la opción que le dan de dibujar, eh, y que no quiera ser siempre el que llame la atención. Por eso muchas veces da la impresión de que no escuchan cuando se les habla, ¿sí? Y que hay que repetirles varias veces las cosas para que las puedan sostener, para que las puedan hacer, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lo que está haciendo la doctora, además de averiguar, de investigar sobre cómo la mamá entiende esta situación, qué es lo que percibe de lo que sucede con su hijo, eh, digamos, en general uno cuando se encuentra con familias que están pasando por esta situación siempre tiene que dar este espacio de escucha, ¿no? De que te puedan contar, porque también a uno, sea docente, sea terapeuta, eh, digamos, lo que permite es poder entender eh, qué es lo que le sucede y cómo ellos interpretan lo que sucede. Porque no es lo mismo una persona que te dice, yo sé que le cuesta tener prestar atención, yo sé que tiene una dificultad, a alguien que no me entiende, no me hace caso, se enoja, porque ahí esta segunda opción, digamos, no nos queda claro si realmente está entendiendo que hay una dificultad, que el chico necesita una ayuda, ¿sí? Entonces, digamos, es importante escuchar lo que nos dicen y a la vez, digamos, sostener sin juzgar,
¿no? Esto de poder decir, bueno, entendemos que es una situación difícil, no como un latiguillo, sino realmente pensándolo, entendiendo que realmente es una situación compleja, ¿no? Y si uno es un familiar y se encuentra con un docente o con un terapeuta o con un médico, también tiene que exigir de alguna manera esto, esta escucha empática, ¿no? Y si no, digamos, no les va a servir como apoyo. Entonces también para las familias es importante que sepan que esto es un derecho de ustedes como familia, encontrar personas que los entiendan, que les den toda la información que necesitan, que eh, que les expliquen no solo lo que le sucede a su hijo, sino qué pueden hacer ustedes frente a esto, ¿no? Que les brinden opciones, no solo que les digan esto es así, ¿sí? O que les den un diagnóstico sin explicar lo que implica ese diagnóstico, ¿no? Obviamente sin pronóstico, porque en realidad cada persona es un individuo que tiene su personalidad, sus posibilidades, sus recursos, entonces el pronóstico no sirve, ¿sí? Lo que sirve es la opción de tratamiento, la opción de estrategia, ¿sí? El comprender la situación en la que se encuentra el niño o el adolescente o el joven. Y también saber que existe una forma, digamos, de practicar ciertas situaciones que a veces son muy estresantes, o tanto para la familia como para el chico, ¿sí? Con una guía específica, y esto se llama práctica reforzada. Ahí vamos a estar hablando, explicando un poquito de qué es esto, que es una estrategia, digamos, que realmente sirve, ¿sí? Y que se puede servir tanto a las familias como en la escuela. ¿M? ¿Para qué? Para poder tener en claro, digamos, qué es lo que sucede. Ya hemos hablado varias veces, digamos, de lo que es eh, el análisis funcional de la conducta. Perdón que ahí está mal escrito sugerencia, ¿no? Pero justamente, digamos, tener en claro, ¿sí? Que yo para saber cuál es realmente donde tengo que focalizar, cuál es la actividad o cuál es la propuesta, digamos, en la cual me tengo que centrar, primero tengo que darme un tiempo de ver qué pasa, o sea, de poder ver, eh, tomarme el tiempo, tanto como familia, como docente o como terapeuta, de saber, digamos, cómo suceden las cosas, ¿no? Entonces hay una forma de hacerlo que es este análisis funcional de la conducta que implica un ABC, ¿no? Un primer paso que es averiguar el antecedente, ¿sí? Es decir, ¿qué pasó antes, ¿sí? De que surgiera esta conducta que a mí me parece compleja, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, en el ejemplo que estuvimos viendo, ¿qué pasó antes de que él tirara la silla? Y lo que pasó fue que se hizo muy larga la charla donde estaba en un ámbito en el cual él estaba realizando una actividad que ya realizó por un tiempo, que fue el dibujar, digamos, y ya no le servía como sostén de la opción, digamos, entonces buscaba otra cosa, por eso fue al bolso, ¿sí? Entonces, toda esa situación previa a que tire la silla, si ponemos el tirar la silla como el problema de conducta, digamos, es lo que tenemos que relatar. Entender el contexto, en qué momento se da. No es lo mismo que tire la silla en el aula, que tire una silla en casa, que tire la silla en este contexto. Es diferente, ¿sí? Porque ya estamos viendo que se encuentra en una situación que no es la habitual y que de por sí no tiene muchas opciones. Quizás en casa, si está aburrido, si algo no le llama la atención, puede levantarse de la silla y quizás ir a su cuarto o ir a buscar un juguete. En el aula quizás tiene otras opciones, digamos, eh, para realizar cuando se aburrió, digamos. Pero en este contexto que es totalmente nuevo, va a buscar algo que le sirva y por eso va al bolso de la madre, ¿no? ¿Qué pasó durante? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cómo fue la intensidad? Y bueno, la intensidad fue alta porque tiró una silla, ¿sí?
pero la duración fueron segundos, porque pasó lo de la silla, la mamá, ¿no? Pero la mamá reacciona, o sea, importante. ¿Qué hace la madre? La madre le grita, eh, digamos, le hace preguntas, ¿sí? Que el chico obviamente no puede contestar en ese momento, ¿no? Y lo sienta, porque ni siquiera le da el tiempo, sin juzgar. Estoy solamente relatando lo que yo veo que pasa en ese video, ¿sí? Y lo vuelve a sentar en la silla, ¿no? Esa es sería la conducta. ¿Qué pasó después? ¿Sí? Él se sienta, ¿sí? Porque se vuelve a sentar, intenta retomar lo que estaba haciendo, ¿sí? Que era dibujar o jugar con cosas que hubieran en el escritorio, y a los 5 segundos se vuelve a levantar, ¿sí? Segundos, no minutos, segundos se vuelve a levantar, ¿no? Entonces, a ver, si uno piensa cómo fue, el contexto sería, digamos, como les dije, la situación de estar en el consultorio con un tiempo de espera para él largo, digamos, con una actividad que puede sostener por muy poco tiempo. La conducta es que se levanta, va a buscar algo en el bolso de la madre, buscando en el bolso de la madre, termina tirando una silla. La madre lo reprende, lo enoja, lo vuelve a sentar. Esa sería toda la conducta que sucede, ¿sí? ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Sí? La consecuencia es que la madre le brindó la atención, ¿sí? Que la madre dejó de hacer lo que estaba haciendo para brindar la atención a él, ¿sí? Y a su vez, ¿sí? Que él no pudo encontrar otra opción, ¿sí? Igual, y se vuelve a parar y vuelve, ¿sí? Entonces, esta podría ser una forma de relatar lo que vimos en el video, ¿no? Analizando la conducta de que vimos recién, ¿sí? ¿Qué pasa frente a estas cosas, digamos, frente a esta situación? ¿Cómo yo podría pensar una alternativa para esta situación? ¿Sí? Bueno, no la puedo pensar dentro de la situación, ¿sí? Yo tengo que, digamos, quizás cuando la mamá vuelve a la casa o reflexionando con algún terapeuta que le brinde apoyo, lo que se puede hacer es llevando este análisis de conducta, contando lo que pasó, pero haciéndolo así, analizando los pasos, digamos, que es, digamos, también sirve a que el terapeuta pueda hacer preguntas para dejar bien en claro cuál sería el contexto, cuál sería la conducta y cuál sería la consecuencia. ¿Por qué? Porque a veces cuando la persona relata, digamos, algo que recuerda, primero que no lo tiene muy en claro cuando lo recuerda. Esto se supone que el análisis de conducta se tiene que hacer a, a los pocos minutos de que haya sucedido para no olvidar lo que sucedió ni detalles que pueden ser significativos, ¿no? Y entonces, una vez que lo charla con un terapeuta, que lo charla con alguien que conoce al niño, que puede brindarle apoyo, se ponen a pensar, ¿sí? ¿Cómo sería una forma de cambiar esta conducta? No que la conducta se elimine, porque va a ser imposible que en una situación como la que estamos describiendo, Andrés se quede sentado, preste atención a lo que está pasando, pinte sin ningún problema, sino que en realidad lo que tendríamos que hacer es pensar qué posibilidad, qué conducta básica, digamos, podríamos pensar que él podría lograr en una situación similar. Y trabajar sobre eso, una actitud, una conducta, digamos, que podríamos pensar es, frente a una situación en la que la espera es muy larga y donde en realidad él no es el centro de atención, pero va a estar en un lugar donde hay un montón de estímulos, que él pueda llevar eh, sus propios juegos, sus propios juguetes, con los cuales estar esperando y quizás no sentado en una silla, quizás o sentado en otra parte para no estar agarrando todo lo que está sobre el escritorio, ¿sí? Esa podría ser una opción. Esta opción que pensamos, ¿sí? Sería la conducta deseable alcanzar, que en general se llama opuesto positivo, ¿sí? Es decir, tratar de trabajar para encontrar, digamos, y también esto es algo que ayuda a las familias a que puedan entender que el opuesto positivo no es que él sea perfecto y que haga todo lo esperado en una situación como esta, ¿sí? Sino que en realidad tenemos que entender que es un niño que está en una situación que es, pero nada motivante para él y que hay muchos estímulos que pueden llamarle la atención. Entonces,
Y el contexto no se puede cambiar, porque yo no puedo entrar y decirle a la doctora, saque todo lo que tiene en el consultorio, ¿sí? Porque no es un entorno que yo manejo, digamos, sino que es en realidad algo que puede presentarse en distintas ocasiones, ¿m? De ir a un lugar donde haya muchos estímulos, haya una espera larga, ¿sí? Entonces, el pensar cuál sería lo posible en esta situación para este chico con estas características, ese sería pensar el opuesto positivo, ¿sí? Algo simple, algo que podamos tener de antemano, algo que podamos dar como opción a las familias de cómo manejarte frente a esta situación. Y a su vez, si él logra en esta situación, ¿no? Realizar esta actividad, aunque sea por un tiempo, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, es muy larga la consulta con la doctora, entonces, pero quizás cada tiempo de estar bien es recompensarlo de alguna forma, ¿no? Con un premio, que puede ser un elogio, que puede ser comer algo que le guste, cortadito en pedacitos muy chiquitos, ¿sí? O em, eh, mm, encontrar una forma de motivarlo al chico que continúe con esta conducta adecuada, ¿no? Uno reconoce que él está haciendo bien las cosas y esto estimula que el chico continúe, porque esto, digamos, es así en general cuando uno tiene una conducta que genera en otro eh, digamos, una alabanza, una forma de premiar, uno se siente bien y entonces repite esa conducta, ¿sí? ¿Se acuerdan que en un momento dado habíamos hablado del chiste, ¿no? Esto de que si yo estoy en una reunión, hago un chiste, el chiste, digamos, tiene repercusión porque la gente se ríe, es probable que piense en otro, digamos, ¿no? Eh, o, por ejemplo, para pensar en otro ejemplo, de repente uno eh, piensa en que está en un trabajo, ¿no? Y en el trabajo te piden hacer, o uno tiene una tarea determinada. Y si por esa tarea que uno realiza, que quizás es habitual, pero en un momento dado, digamos, tu jefe, la persona un compañero, se da cuenta de tu esfuerzo, te lo reconoce, si dice qué bien que hiciste esto hoy, o muchas gracias por esto que estás haciendo, uno va a tender a querer seguir haciendo el trabajo bien. Ahora, si nunca recibís nada, más allá de que el trabajo en sí mismo tiene la recompensa del sueldo, digamos, del dinero que uno recibe por hacerlo, eh, digamos, es muy común que, digamos, cualquier premio que uno reciba motive a mejorar en la tarea que uno está realizando, ¿no? ¿Cómo serían estos elogios? Para que un elogio sea eficaz, ¿qué debería implicar? Debería implicar que sea explícito, es decir, que quede claro que es un elogio, ¿sí? O sea, verbalmente dicho, ¿sí? Específico, tiene que ser claro que es por la conducta que realizó, ¿sí? Explicarle que es por eso que hizo que lo estoy elogiando, no por otra cosa, ¿sí? Más en problemas de atención, uno tiene que asegurarse que el chico entendió por qué uno eh, le está dando ese premio, ¿no? Tiene que ser algo cercano, ¿sí? Algo que uno no dice al aire, sino que se lo dice directo al chico, asegurándose que el chico le esté prestando atención. Y también implica contacto físico. Muy bien, o sea, no es solo la palabra, sino que además es, eh, digamos, un choque los cinco, un abrazo, ¿sí? Algo donde sea evidente, digamos, nuestra satisfacción por lo que él está haciendo y que realmente lo estamos premiando. Otra recomendación que se hace es que cuando podemos instalar esto de conductas, digamos, adecuadas que van reemplazando a estas conductas inadecuadas o que van siendo tan motivantes como otras conductas que no son adecuadas,
digamos, es ir premiando y que estos premios impliquen como una suma de puntos, ¿no? Eso, preparar una lista de reforzadores que yo voy acumulando puntos y a partir de esa acumulación de puntos voy ganando cosas más importantes, o sea, ¿no? Entonces acá hay algunos ejemplos, como por ejemplo, bueno, chicos que les cuestan hacer eh, cosas que tienen que ver con... por ejemplo, el orden de la casa, entonces decir, bueno, si yo puedo hacer cosas simples, como por ejemplo, guardar algo o sacarlo de su lugar, digamos, porque lo había guardado antes, u ordenar, bueno, quizás puedo, digamos, obtener en un tiempo que puedo ir a buscar el juguete que me gusta, o que puedo ver la tele por 5 minutos más. Que esto tiene que estar digamos, como claro, o sea, eso tiene que estar claro para el chico, ¿no? Si son 5 minutos más de tele, yo voy a utilizar algo con lo cual le muestre que va a estar los 5 minutos, ¿no? O sea, con un timer, después vamos a verlo del tema del timer y todo eso. Elegir una actividad que va a tener que hacer la familia, por ejemplo, que él sea el que decide qué van a hacer, no sé, el sábado, el domingo, o qué va a hacer para su cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Invitar a un amigo a dormir. Y ven que cada una de estas opciones tiene puntajes distintos, o sea, no es lo mismo, obviamente, con un punto consigue algo muy sencillo. Para conseguir algo más complejo, como por ejemplo, y que venga un amiguito a dormir, tengo que conseguir 8 puntos. ¿Por qué? Porque en realidad esto de la acumulación de puntos implica que yo tenga que mantener la motivación por hacer, digamos, durante un tiempo, eh, y entonces el premio tiene que ser más relevante, ¿sí? No tiene por qué ser siempre, por eso es importante, digamos, tener en cuenta que no siempre va a tener que ver con algo que le regalemos, con algo que coma, con algo que tenga que comprar, ¿sí? Sino que tiene que ver con actividades que para el chico sean motivantes y que también estén implicadas en esa lista de reforzadores. Esto es algo que tiene que ver con un consenso que hacen padres e hijos, digamos, ¿no? Entre las posibilidades de la familia o aquellas cosas, porque bueno, hay muchas familias que, digamos, hacen algunas de estas opciones y otras no las tienen en cuenta, para ellos no es algo adecuado. Hay mucha gente que no quiere que los chicos duerman en otras casas, por ejemplo, o que vengan amiguitos a las casas, o por ejemplo, no sé, que... eh, eh, que no hacen actividades habitualmente en la familia, digamos, bueno, todo lo que, pero por eso es individualizada, por eso es de acuerdo, y por eso habitualmente esto, por lo menos las primeras veces que se arman, necesitan que haya alguien que los guíe para hacerlo, digamos, porque a veces no es tan fácil, parece fácil, pero no lo es tanto, ¿no? Bien. Entonces, se trabaja con un sistema de recompensa. La estrategia que implica, digamos, esa recomendación es el sistema de recompensa, que es la economía de fichas, ¿no? Entonces, yo voy ganando fichas, ganando puntos para por realizar conductas que son esperadas o que son deseables, ¿no? Que tienen que ver con estas conductas positivas, ¿sí? O estos eh, eh, opuestos positivos de los que hablábamos antes, ¿no? Tenemos la lista de reforzadores con varias opciones y además vamos armando una tabla de puntos. Bueno, vamos a ir viendo cómo vas cumpliendo, cómo vas logrando, porque puede ser que un día, digamos, logre un puntaje en relación con tal cosa y mañana logre otro, digamos, porque logró otra cosa, ¿sí? Pero en la tabla de puntos se van, para no olvidarnos y para que el chico vaya registrando, digamos, y vaya motivándose porque se está acercando a lograr el premio que quiere, digamos, haciendo una tabla con los cómputos, con lo que va ganando, ¿sí? Y también para que quede claro, no es lo que el papá recuerda que hizo, y eso puede traer confusiones, digamos, para el chico, sino lo que vamos anotando que vas logrando. Entonces, mira, y eso es también una forma de revisemos cuánto te falta para lograr esto. Bueno, no te preocupes, si esta semana no pudiste esto, digamos, quizás la semana que viene sí lo vas a poder lograr, pero podés esto, o sea, como que siempre reforzar el esfuerzo, ¿no? La otra opción que yo ya les había mencionado es la práctica reforzada. Es decir, cuando hay situaciones cotidianas,
se vuelven muy difíciles de realizar, como por ejemplo puede ser el lavado de manos cuando llegan a la escuela, para poder merendar, o el guardar la ropa, o el acomodar el cuarto, ¿sí? Que son cotidianas, que son necesarias, que tienen que ver con reglas de la casa que hay que aceptar, digamos, y que hay que aprender a incorporar, porque no solo son reglas para la casa, sino que aprender estas reglas después me ayuda a poder aprender reglas en otros contextos. Entonces, la idea es tomarse un tiempo, en un momento en donde no sea un momento estresante, quizás el fin de semana, un ratito, ¿sí? Y decir, bueno, vamos a armar, vamos a hacer un como sí, ¿sí? Vamos a practicar algo para que te salga cada vez mejor, ¿sí? Entonces, yo sé que vos podés, o sea, reforzando, ¿no? Siendo cómplice del chico. Como yo sé que vos podés, pero que a veces te cuesta cuando es en el momento que lo tenés que hacer, vamos a hacer un ensayo para ver, practicando, vas a ver que cada vez te va a salir mejor, ¿no? Pero ahí cuando uno piensa cuál sería la práctica, la tiene que aprender, en un principio tiene que ser sencilla. O sea, uno tiene que bajar las expectativas de lo que espera que el chico haga en ese momento, ¿sí? Después sí vamos a ir complejizando, pero en un principio vamos a practicar, por ejemplo, si fuera ordenar el cuarto, hacer lo básico del orden del cuarto. Por ejemplo, están todos los juguetes tirados, bueno, vamos a poner una caja, un lugar donde hay que llevar todo lo que está tirado por el coso. Y solamente eso, no que guardar cada cosa en el estante, donde va, no. ¿Sí? Sino ponerlo en un lugar, ¿sí? Sacarlo digamos, del piso, de arriba de la cama, del escritorio que quizás, cosa y ponerlo dentro de una bolsa, ponerlo en un costado. Eso sería el orden de su habitación en un principio, ¿sí? Ahora vamos a ver, digamos, cómo se puede trabajar con pasos, depende de las posibilidades del chico. Si el chico puede más, se le puede exigir más. Ahora lo vamos a ver. Pero antes de eso, quiero también hablar de otra estrategia que es el encadenamiento de pasos. Es decir, justamente la práctica reforzada implica que toda situación tiene, o sea, tener en cuenta que toda situación implica una serie de pasos a realizar para que, digamos, se pueda concretar, ¿sí? La acción que yo quiero llevar de una manera adecuada. Esta acción de, por ejemplo, ordenar la habitación, ¿sí? Entonces, la idea es que uno pueda mostrarle, ¿sí? Y guiar al niño hacia cuál es la meta, ¿sí? La meta sería que el cuarto quede bien, que quede ordenado, pero tenemos que explicar qué sería que el cuarto quede bien. Y que el cuarto quede bien significa que los juguetes están en su lugar, que la ropa no está tirada por todos lados, sino que también está en su lugar, que la cama está hecha, ¿sí? Eso sería la conducta meta. Ese sería el orden de la habitación, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo les decía con respecto a hacer un seguimiento de las actividades, ¿no? Yo hago una grilla, armo una tabla, ¿sí? Donde voy computando lo que él va logrando, ¿sí? Puede ser con fichas, puede ser con números, con puntajes, ¿sí? Puede ser así, o puede ser así, ¿sí? Y acá yo incluí, digamos, también o sea, si vamos a también trabajar con práctica reforzada, la práctica reforzada tiene un puntaje, pero menor, ¿sí? Que el logro de determinada actitud o determinada cosa. En este caso era que comiera todo lo que se le servía en el plato, ¿sí? Entonces es, bueno, pero también el valor, o sea, ¿qué va a hacer comer lo que se le sirve? Bueno, la primera vez que le sirvo algo, no le voy a servir el plato entero y hasta acá, porque no lo voy a poder hacer. Ya le propongo algo, primero que le gusta y segundo que sea, digamos, poquito, ¿sí? Y ahí lo logro. Bueno, después cada vez le voy poniendo más, ¿sí? Y le voy a avisar, bueno, hoy vamos a probar un poco más, porque sé que podés, porque sé, ¿sí?
Entonces, en la práctica reforzada vamos a practicar, digamos que comer, ¿sí? Fuera de horario, quizás algo que no es el almuerzo o la cena, sino algo que le guste mucho comer. Bueno, mira qué bien que estás comiendo, no sé, el alfajor que te estoy dando. Bueno, la idea es que lo puedas comer, ¿sí? Y ahí vamos registrando día por día qué logros va obteniendo y cuántos puntos va obteniendo por cada logro, ¿sí? Generalmente el trabajo, la propuesta, es que el recuento de puntaje, digamos, puede tener, si es muy difícil para el chico sostener o hacer las actividades, o es muy compleja la actividad y vemos que lo está logrando rápido, quizás le podemos dar un premio simple al final del día, ¿sí? Pero la acumulación de puntos va a hacer que el fin de semana pueda obtener un premio mayor, ¿sí? Miren que es de lunes a viernes, no sábado y domingo, hay que descansar también. ¿Sí? Como todos, hay que descansar. ¿M? Y quizás a veces la práctica reforzada puede ser durante los días de la semana, si es que hay tiempo o posibilidad, y si no, muchas veces es el momento del fin de semana donde se practica, ¿sí? Otras estrategias que se ponen en juego son, por ejemplo, o se sugiere, ¿no? Es el moldeamiento. Entonces es poder enseñar conductas nuevas o complejas a través de aproximaciones sucesivas, ¿sí? Eh, Reforzando cada esfuerzo que hace el chico, cada acercamiento que hace a la conducta que estamos esperando. Acá también, digamos, como que complementa lo que hablábamos de el encadenamiento de pasos, ¿no? El encadenamiento de pasos es que es dividir la actividad en pasos sucesivos y acá es que el moldeamiento acompaña para que el chico pueda realizar esos pasos que implica, sí, la actividad en sí. Si no puede, si en realidad está en una situación, digamos, de alto enojo, estrés, entonces otra de las estrategias que se pueden utilizar es el tiempo fuera. Es decir, que el niño vaya a un lugar donde pueda relajarse, ¿sí? Y donde pueda, digamos, que muchas veces, si es en casa, va a ser la habitación, ¿sí? Y donde tenga menos estímulos, o sea, preparar el espacio para que pueda ser lugar donde se relaje, ¿sí? Porque bueno, si el chico va a su habitación y tiene todos los juguetes que le gusta y todo, bueno, no. O sea, si vamos a optar por trabajar con el tiempo fuera porque el chico necesita tener un espacio donde se relaje, vamos a preparar ese espacio para ese momento, ¿sí? Entonces, quizás en la habitación vamos a hacer como una cuestión de espacio de relajación, o quizás puede ser, no sé, un espacio en el comedor donde haya un sillón donde pueda estar, o una silla, o un lugar con almohadones. Podemos preparar un lugar en el piso con almohadones, en un rinconcito, ¿sí? Donde pueda como bajar, ¿sí? Pero la cuestión es que en ese momento, digamos, nadie le tiene que prestar atención. O sea, si él está en ese espacio, nosotros tenemos que ir, ¿sí? Precisamente para que sea un tiempo en el que se relaje, donde esté solo, ¿sí? La extinción es todo lo contrario, es en lugar de decirle que se vaya, hacer como que no pasa nada. Eh, y en cuanto el chico baja, o sea, cuando el chico deja de tener llanto, grito, lo que sea, reforzarlo. Uy, muy bien, estás bien ahora, podés volver acá, y si vuelve, hacemos como que no pasa nada, ¿no? Pero estas estrategias, si se ponen en juego, hay que sostenerlas en el tiempo. Lo más probable es que cuando yo haga como que no pasa nada, cuando el chico está en un enojo, el chico va a hacerlo más fuerte. Entonces, todos los que estemos presentes vamos a tener que hacer que como que no pasa nada, siempre y cuando no sea algo peligroso para los demás o para el mismo chico lo que está haciendo, ¿no? Eh, y que podamos hacer como que no pasa nada, porque eso no, si no tiene atención, probablemente deje de hacerlo, ¿sí? Bueno, como les decía, entonces el moldeamiento, una forma de hacerlo sería, bueno, dividimos la conducta en distintos pasos, en pequeños pasos, ¿sí? Y en un principio reforzamos cada uno de esos pasos, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en el orden de la habitación y que este orden de la habitación implica tres pasos, primero, recoger los juguetes, eh, bueno, yo puedo empezar por este primer paso nada más, ¿sí? Y dividir, subdividir el paso. ¿Por qué? Porque, bueno, si el chico va a su habitación y tiene todos los juguetes que le gusta y todo, bueno, no. O sea, si vamos a optar por trabajar con el tiempo fuera porque el chico va a su habitación y tiene todos los juguetes que le gusta y todo, bueno, no.
porque le tiene que quedar claro de qué hablamos cuando decimos recoger los juguetes. Entonces, si están por cualquier lado de la casa, los juguetes, entonces es llevarlos a la habitación, ¿sí? Y esto acá se puede sumar la práctica reforzada en otro momento, que no es el momento en el que hay que ordenar, sino en otro momento y armando el escenario, ¿no? Bueno, vamos a hacer como que a veces, lo que te pasa a veces es que dejas juguetes por todos lados, bueno, vamos a poner juguetes por todos lados y los vamos a ir buscando, ¿sí? Y los vamos a ir llevando a tu habitación. Para que cuando llegamos a la habitación, ¿qué hacemos? Y los ponemos en un rincón, ¿sí? O lo ponemos en una caja que podemos llamar la caja de juguetes y los ponemos todos ahí, ¿sí? Em, en una segunda instancia, ¿sí? Lo que vamos a trabajar, lo que vamos a practicar es guardar la ropa, ¿sí? Y esto también lo podemos subdividir. En un principio, guardar la ropa es también a poner una silla en la habitación o juntar toda la ropa del chico que queda tirada por toda la casa y llevarla a la habitación, ¿sí? Después poner un lugar en la habitación donde se puedan las cosas y por último, no sé si sería doblarlas, pero si el chico puede, quizás es una actividad que termina interesándole, gustándole, o si no, por lo menos ponerla en un espacio del placar, porque a veces hay cosas que uno exige que realmente es mucho para el chico de sostener. Bueno, ponerlas en la percha o guardarlas adentro del cajón, la guarda y abrís el cajón y está toda la cosa armada. Bueno, es lo que puede en un principio. Después veremos si la puede guardar mejor. La idea es que llegue a lograrlo como lo tiene que hacer. Pero primero, ¿sí? Hay que lograr que consiga, digamos, motivarse, que consiga hacer lo básico, ¿sí? El tercer paso sería además hacer la cama, ¿sí? Obviamente que esto no se lo vamos a pedir antes de irse a la escuela, ¿sí? Ya se lo podemos pedir después de que volvió de la escuela, merendó, está relajado, miró un poco de tele quizás. Entonces quizás ahí, bueno, vamos a preparar todo para irnos después a dormir, ¿me ayudas a hacer la cama? Hacemos la cama juntos. Si no será hacer la cama, se hace los fines de semana, digamos, ¿no? Como que porque hay más tiempo, porque tengo tiempo de desayunar tranquilo y después de ir, digamos, a hacer la actividad. Aunque hay un montón de chicos que durante el fin de semana tienen muchas actividades también para hacer, entonces, bueno, no siempre es una opción. Pero siempre hay que tener en cuenta que todas las instrucciones que se den deben ser precisas. O sea, no deben ser preguntas, sino que deben ser consignas, ¿sí? Pedidos claros. Y para generar mayor empatía con el chico, decir, por favor, vamos a hacer tal cosa, ¿sí? Porque esto es lo que muchas veces uno le exige al chico que haga, pero uno a veces cuando se los pide no lo hace de la misma forma, ¿no? Bueno, bien. Como les decía, entonces, para poder hacer la práctica reforzada, ¿cómo nos organizamos? No, bueno, primero hay que decidir qué papá va a dar las directivas y quizás otro papá o un hermano que tenga a disposición puede ayudar modelando, ¿no? Cómo tiene que hacerlo. Mostrar cierta complicidad, ¿sí? Recordándoles, bueno, espera, antes de que empecemos, a ver, vamos a tratar de acordarnos qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Eh, por supuesto, antes de proponerle al chico, primero preparar todo, porque si después tengo que ir a buscar porque me olvidé, es muy largo para el chico sostener la situación, ¿sí? Tener cerca la lista de puntos, los materiales, porque va a recibir un premio, un refuerzo por la práctica que va a realizar, ¿sí? Eso tenerlo en cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Y podemos hacer con, digamos, pensar, haciendo el análisis de conducta, ¿sí? Tres conductas que sean las conductas más graves o que más conflicto traigan en casa, no graves no porque sean problemáticas o sino porque generan quizás mucho estrés o porque les parece que es lo más importante, qué sé yo, digamos yo hablando con muchas familias, el hecho de lavarse las manos antes de comer, cuando vienen de la escuela o cuando, digamos, es una cuestión de higiene básica, ¿sí? Eh, 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 digamos, que es necesaria y que, bueno, tiene que ver con el autocuidado. Entonces, no es una cuestión menor. ¿M? Entonces, puede ser esa la elegida entre otras dos conductas más que quizás
también serían importantes, pero que no podemos hacer todos juntos, elegir una y preparar todos los materiales, la tabla, los reforzadores, porque claro, todo esto que yo decimos, sí, hay que hacerlo, hay que armar la tabla, hay que pensar los reforzadores, hay que tener a mano o sea, si uno arma algo y dice que lo va a dar como premio, tiene que estar asegurado antes que eso está, ¿no? Cuando uno tiene todo, digamos, bueno, se lo presenta al chico, le dice, bueno, miren, ahora vamos a, o sea, vamos a intentar mejorar esto que te cuesta, ¿sí? Lo vamos a tratar y lo vamos a poner en práctica cada tanto, lo vamos a registrar, lo van a ver, digamos, acá va a estar para que vos tengas en claro cómo, qué vas logrando, qué vas haciendo, ¿no? Y la idea es que el resto de la familia, que quizás no participa de las actividades, cada tanto, digamos, viene el abuelo de visita y que diga, uy, ¿qué es esto? ¿No? Para que el chico le explique y le pueda decir, uy, esto quiere decir que ganaste 5 puntos, pero qué barbaridad, y contame, ¿no? Como esto también motiva que el chico pueda decir que está haciendo un esfuerzo, que todos lo ven y que esto está generando, digamos, elogios, premios hacia él, ¿no? Obviamente no exigir la perfección, ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero es importante también repetirlo y que quede claro, ¿no? Sino que todo acercamiento que el chico haga a la actividad o a lo que uno espera que haga, hay que reforzar. Muy bien, lo intentaste, perfecto, estamos muy orgullosos de vos, ¿sí? No agregar peros ni reproches. Eso hay que aprenderlo, hay que guardárselo, hay que hacer un ejercicio. ¿Sí? Es más, en algunos casos, algunos terapeutas trabajan con la familia esto. Bueno, vamos a hacer de cuenta que lo estamos haciendo con el chico, eh, pónganse a hacerlo, o sea, dramaticen como si lo estuvieran haciendo con el chico. Y es increíble las veces que aparecen los peros, que aparecen los reproches, ¿sí? Sin querer, uno tiene que también practicar esto de cómo lo va a hacer, ¿no? Eh, Porque si no, digamos, a veces pasa esto de, bueno, si puedes comer con el tenedor, como estás haciendo ahora, ¿por qué no lo haces todos los días? Es un elogio sucio. O sea, es algo que le estamos diciendo que en realidad no es un elogio, sino que lo estamos reprochando, ¿sí? No hay que hacer ironías, no, hay que ser neutros en la forma de hablar y solo ser evidentes cuando queremos reforzar, ¿no? Cuando queremos demostrarle que estamos orgullosos por el esfuerzo que está haciendo. Otra estrategia que también es importante es que justamente porque muchas veces lo que se genera en la relación madre-hijo, o a veces también entre hermanos, ¿no? Es una situación todo el tiempo como de estrés y de reproche y de enojo. Bueno, buscar espacios cortitos, 10, 15 minutos, en donde puedan compartir un espacio o un momento de juego, ¿sí? Juego que puede ser, digamos, tiene que ser algo placentero para las dos personas que participan. O sea, no solo para el chico, que si no es poco motivante para el quien está participando, sino que sea algo en donde las dos personas que estén implicadas puedan disfrutar de ese momento, ¿sí? Entonces, pues, y que sea de a uno, o sea, que sea el momento con papá, el momento con mamá, el momento con mi hermano, los demás no participan de esos momentos, ¿sí? Porque lo importante es fortalecer los vínculos, ¿sí? Y no van a ser las mismas cosas para todos. Entonces, y que pueda tener ese momento de cero, cero enojo, cero cosas, pero teniendo en cuenta que van a ser 10, 15 minutos. Después se extenderá, pero que en un principio más de eso no esperemos, ¿sí? Porque si no es muy frustrante para el que lo intenta también. Y tiene que ser un juego, porque en el juego hay interacción, ¿no? Yo estoy atento a lo que el otro hace, el otro participa conmigo, ¿no? Hay un intercambio, una comunicación. Eh, pero en ese momento, por más de que es algo que es placentero para los dos, el que tiene, digamos, el mando en el momento es el chico. O sea, es decirle, hoy vamos a jugar, ¿te parece? Podemos jugar a esto que nos gusta a los dos y qué sé yo, qué sé cuánto, pero vos vas a decir cómo jugamos, cuáles son las pautas, ¿sí? De manera que
el chico no se sienta juzgado y que siente que tiene el manejo de la situación. Bueno, como decíamos, ¿no? Para los tiempos de espera, a veces también la práctica reforzada se puede explicar, digamos, si la actividad que vamos a realizar eh, implica como un tiempo, eh, por ejemplo, no sé, si nosotros quisiéramos trabajar eh, algo en relación con ir a un médico o ¿no? Que implica un tiempo de espera, o que, no sé, vamos al supermercado y tenemos que estar en la fila para la caja. Bueno, podemos utilizar algún timer con el cual podamos explicar esto de cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que eh, algo suceda, ¿no? Em, quizás la fila, digamos, no es tan complejo que el chico lo entienda, porque en realidad, bueno, hay gente adelante y a medida que va atendiéndose a la distinta gente es cuando voy a llegar a la caja, ¿no? Eso es fácil quizás de interpretar. Pero los tiempos de espera, por ejemplo, en un médico, bueno, son más complejos. Y quizás ahí lo que podemos hacer, como tampoco sabemos cuánto tiempo va a ser el que tengamos que esperar, quizás decir, bueno, a ver, nos quedamos un rato. em, Te propongo que mientras esperamos, no sé, hagas un dibujo o mires un ratito el celular, pero bueno, es un tiempo, ¿no? Y ir cambiando quizás las propuestas y explicarle por cuánto tiempo tiene que hacer, digamos, la actividad que le proponemos, ¿no? Y quizás esto se puede utilizar con una alarma que suenen a los 5 minutos, eh, o, y ahí cambiar de actividad para que no sea tan difícil la espera, ¿sí? Eh, Hay todas estas opciones. El mismo celular tiene un montón de opciones muy interesantes a veces para los chicos más chiquitos, digamos que pueden ser cosas que van pasando, algo que se va descubriendo un dibujo, por ejemplo. Eh, pero bueno, son cosas que tampoco resultan tan complejas de llevar en una cartera o de que lo puedas llevar a un panel, que lo tengas en el celular como una opción, digamos, para los tiempos. Y por ejemplo, podemos también usarlo para decir, bueno, vamos a ordenar la habitación, vamos a juntar los juguetes y si a veces no es claro, digamos, hay chicos que les es claro que, bueno, son todos los juguetes que están acá presentes, o sea, por eso en las consignas tienen que estar claras, ¿no? Vamos a juntar todos los juguetes que quedaron en el comedor y que son tuyos. Bueno, los vamos a juntar. Bueno, es fácil cuando se terminan todos, pero a veces, digamos, por ejemplo, quizás no están visibles todos los juguetes. Y es como que pensamos que el chico puede tener la idea de que van a juntar 5 juguetes, y en realidad son muchos más los que tiene que juntar. Entonces, cuando a veces pone un timer, bueno, vamos a juntar juguetes hasta que suene la alarma, ¿sí? Y ahí reforzar. Bueno, vamos a hacer otro intento. Si hay muchos juguetes que juntar, digamos, o en la habitación, bueno, que hay que revisar abajo de la cama, que hay que revisar en espacios que no son tan visibles, bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar haciendo esta actividad? ¿No? Eso puede servir como un apoyo más para estas actividades que pedimos. Mm, no lo recomendaría tanto para el juego, ¿no? Para cuando es el momento de juego de libre, porque bueno, en realidad, si la actividad sigue siendo placentera para el chico y para la persona, digamos, si se quiere extender más tiempo, bien, digamos, ¿no? Eh, Uno sugiere que por lo menos sean 10 o 15 minutos para que no sea demasiado lo que le estamos exigiendo al chico, ¿no? Pero si lo están pasando bien, ¿por qué lo van a dejar de hacer, ¿no? Bien, bueno, otra estrategia que ya habíamos visto, tiene que ver también con que hacer este tipo de actividades o hacer actividades, tanto la práctica reforzada como
realizar una conducta en un momento determinado puede generar un nivel de estrés alto. Entonces, bueno, quizás durante la realización de la actividad uno puede ir como trabajando con estos recursos que hacen más visible lo que le va pasando al chico, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esto también es un material que tiene que estar preparado previamente, porque eh, digamos, y que sea visible, o sea, estar dibujado en algún lado el semáforo, de acuerdo, bueno, qué es estar, sentirse mal para este chico, qué podemos darnos cuenta de que algo me empieza a molestar, o preguntarle, bueno, ¿en qué estás? En verde, en amarillo, en rojo, ¿no? Eh, y tendiendo a que descubrir primero las situaciones de amarillo para no llegar al rojo. La idea es no llegar al rojo, ¿no? Y si surge digamos, la dificultad o el enojo, bueno, en realidad es un recurso para analizar lo que pasó posterior a que el chico se relaje, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Cuando hiciste tal cosa, a ver qué sentiste, bueno, ¿qué podemos pensar para otra vez que te pase algo similar? ¿Sí? Opciones quizás para el momento del amarillo, ¿qué puedo empezar a hacer para estar mejor? Eh, ¿Cómo puedo advertirle al otro, decirle al otro que ya me estoy poniendo mal, ¿no? Todas esas cosas que uno puede utilizar como recursos y que se suman. O sea, no es una única estrategia, sino que en general es tener varios recursos que pueden mejorar, pues, la posibilidad o mejorar la situación, o que pueden hacer que efectivamente lleguemos a este logro de esta conducta adecuada, deseada, esperada, ¿sí? Que favorece eh, que el chico pueda seguir desarrollándose y que pueda seguir incorporando aprendizajes, ¿no? Que son necesarios. Y además que en este caso que estamos hablando de la familia, que también mejore la calidad de vida familiar. ¿M? Eh, y también es algo que, como siempre digo, y después lo vamos a ver en las próximas clases, vamos a hablar de estrategias para el aula, también es algo que vamos a volver a repetir y cómo trabajar en el aula, ¿sí? Bueno, a modo de conclusión, digamos, de esta charla, bueno, si uno es digamos, un docente, alguien que no es familiar del niño, igualmente es importante conocer cómo es este chico en otros entornos. Tal vez para comparar y decir, bueno, quizás acá en el aula tendríamos que hacer otras cosas con las cuales poder motivarlos. Hay cosas que en casa se logran, que no se logran en la escuela, y hay cosas que se logran en la escuela que no las logran en casa. Entonces, este diálogo con la familia, no escuchar lo que les pasa y poder decirles, pero miren, que acá nosotros hacemos esto, y cuando hacemos esto logramos que pueda estar más motivado, que pueda eh, realizar algunas actividades, ¿sí? Que entienda lo que le estamos pidiendo. Eh, Bien, todo intercambio de estrategias es fundamental, ¿no? Eh, y también esto de que cuando uno se pone a hablar con las familias, y vuelvo a repetir, cuando las familias se acercan a la escuela para contestar, tiene que haber como una empatía fundamental esto, para que asegurarse que el niño pueda estar teniendo todos los recursos y todos los apoyos que necesita para estar cada día mejor, ¿no? Entonces, que tengamos claro cuáles son los objetivos, que haya un consenso entre la escuela y la familia sobre cuáles son los objetivos principales, aunque sean distintos los de la escuela en relación con los de la familia, porque son distintos entornos y distintas necesidades. eh, pero bueno, que haya un entendimiento de la situación, de lo que le pasa al niño. Cuanta más gente sepa cómo poder ayudarlo, mejor va a ser para este niño, más posibilidades va a tener de desarrollo y de contar con todos los apoyos que necesita. Eh, y obviamente, digamos, siempre es importante, porque es muy difícil
para las familias encontrar y sostener las estrategias, todas estas que hablé y muchas otras que pueden surgir en el trabajo o en el apoyo que puede dar un equipo de trabajo. Entonces hay que crear confianza, ¿sí? En la importancia del apoyo y de la necesidad del apoyo, ¿sí? Y que si este apoyo existe, usarlo, ayudarlo, traerlo, digamos, a todos los entornos donde el chico está. Entonces, si hay un equipo de apoyo, la escuela tiene que estar enterada y tiene que poder, digamos, intercambiar con este equipo. Y también la escuela tiene que ayudar a dar información sobre cómo lo ven en la escuela y qué detectan en la familia, que ya sí detectan que la familia está muy estresada, que es cosa que necesita una ayuda extra, que es el equipo no lo sabe porque el equipo trabaja en forma individual con el chico y no trabaja demasiado con la familia y no sabe qué le está pasando a esta familia. Y a veces no es tan fácil pedir ayuda para la familia, ¿sí? A veces muchos tienen la creencia de que esto va a ser así siempre y que no hay nada que puedan ayudarlos a ellos a estar mejor. Y no, esto no es así. O sea, el equipo de apoyo es el equipo de apoyo que tiene que ser tanto para el chico como para la familia. Así que, por el lado de las familias, exigir que lo escuchen y que lo escuchen empáticamente, ¿no? Que realmente haya alguien con el cual puedan sentarse a charlar, a contar lo que les pasa, que les dé estrategias para la casa. Sí, o sea, la culpa es inevitable porque uno es así, digamos, siendo padre, digamos, te sentís como que todo lo que le pasa a tu hijo es tu responsabilidad y que tendrías que hacer las cosas de otra forma, pero a veces se puede, a veces no se puede, a veces no sabes ni siquiera qué es lo que está pasando y cómo resolverlo, por eso es importante de analizar las conductas, de que alguien te ayude a analizar esas conductas, a encontrar, digamos, cuál sería la conducta que podríamos trabajar y no, a veces hay muchas familias que hacen mucho esfuerzo por querer generar cambios y es tanto lo que pretenden que es muy grande el fracaso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, y por el lado de la escuela también, si hay un equipo de apoyo, exigir que el equipo de apoyo se acerque, no solamente que mande un informe, sino que haya un diálogo, ¿sí? Como para poder trabajar en conjunto. Eh, y generar un espacio de confianza entre todos los que están, digamos, ¿por qué? Porque es nuestra obligación de generar ese espacio, nuestra obligación como docentes, nuestra obligación como familia, nuestra obligación como terapeutas, porque, digamos, el centro es el chico y para los que, digamos, el chico es el que tiene el derecho a estar cada vez mejor. La familia tiene derecho también a estar cada vez mejor, pero en relación también teniendo en cuenta las necesidades de su hijo, digamos, ¿no? Y la escuela también tiene derecho a, digamos, a poder enseñar, a tener, digamos, recursos para, ¿sí? Pero es el niño el centro de lo que estamos pretendiendo, ¿no? Entonces, bueno, hay que aunque sea difícil, sí, ir pensando opciones, ir acomodándose, ir flexibilizando lo que hasta ahora estábamos haciendo, sobre todo si no da resultado, ¿sí? Eh, bueno, por hoy terminamos la clase, espero que les haya servido de apoyo. Tengo un material que también les voy a facilitar, que es en relación o pensado para familias en particular, pero que como está hablado para familias, también puede servir a las personas que lo lean, que no son familiares, a entender un poco más lo que le sucede a las familias y lo que necesitan las familias, o cómo poder decirle determinadas cosas a las familias de manera que puedan ser más fácil para ellos entenderlo, ¿sí? Bueno, nos vemos.